Qué bueno verse es presentado por PF Alimentos y Acer. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por radiozeta.cl. Estimados Ztulios, ¿cómo están? ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, Patito. Oye, el invitado de hoy, no sé si necesita presentación, necesita más que eso. Necesita amistad, necesita cariño, necesita halagos, son esas personas tan especiales que ya van más allá de todo, porque en el fondo mi invitado de hoy es como estar en el living de mi corazón. ¡Ah, qué bonito! En el living de mi alma. Quiero saludar a mi gran pana, mi gran amigo, compañero, respetado, músico, artista, creador, persona, ser, Ismael Odó. ¿Cómo está, compañero? Muchas gracias por esa tremenda presentación, Pato Pimienta. Muy bien estoy. Feliz sí, por esta invitación. Bienvenido a Qué bueno verse, Ismael. Muchas gracias. Oye, si me permites, primero quiero, antes de que nos vamos al terreno, Rodrigo, ¿estás por ahí, cierto? ¿Amigo sí. Rodrigo? Sí. Sí. Perfecto. Déjame saludar primero a nuestros auspiciadores que nos acompañan y que hacen posible esta conversación. Yo no digo entrevista, Ismael, digo conversación, porque me gusta conversar con la gente. Sí. Quiero decirles, chiquillos, que con el hashtag PF en Radio Z, desde mañana hasta el 24 de diciembre celebramos Navidad PF acá en la Z. Así que, por favor, haz tu reel. Lo tienes que hacer en Instagram, chiquillos. En Instagram hagan un reel de Navidad con música, lo que quieran, ¿eh? Hay 3 premios, ¿cierto? 3 premios. Un mes, cada premio es un mes de productos PF. Sí, señor. ¿Cierto? PF, entre el 9 y el 24 de diciembre se puede participar con el hashtag Navidad PF en Radio Z. Así que ya se van todos moviendo, chiquillos. Hay que arrobar, pero lo importante, hay condiciones. Sí, hay que arrobar. Hay condiciones. Eso, @PF Alimentos, Radio Z_CL, por supuesto, y @receta del abuelo. Claro, tienen que seguir esas 3 cuentas, chiquillos, chiquilles, todos, seguir esas 3 cuentas con el hashtag PF en Radio Z. Estamos hoy día y les recordamos que desde hoy día, desde el 9, desde hoy día mismo, hasta el 24 pueden participar por un mes de productos PF. Y también saludamos a Acer en todo tipo de juegos, en el trabajo, en home office, donde tú quieras subir de nivel es fundamental. Así que acompáñate con Acer, con el Acer Nitro 5. Vaya con todo, compañero, y va a tener va a estar mucho mejor en el home office, en los juegos, donde usted quiera. Así que Acer y PF nos acompañan en esta conversación que ahora conversa junto a este gran amigo Ismael Odó. No, ahora sí, Ismael, ¿cómo estáis? Te silenciaste, Ismael. Estás silenciado. Ahí sí. Muy bien. Todo bacán. Súper bien. Bueno, te voy a partir entonces con una pregunta. ¿Hace bien silenciarse en algunos momentos? Sí, uno debería incluso más de lo que lo hace. Yo creo que... Pero, entonces, ¿hablamos más de lo que deberíamos hablar en nuestra vida, crees tú, o no? Sí, yo creo que por la boca muere el pez. Así que, y eso puede provocar cosas que uno en el fondo no quiere, porque se pasa hablando y comete errores y puede herir a gente y trata de convencerse de cosas que no son. Es verdad. Así. Y tú, Ismael, ¿cómo te relacionáis con estos temas, como con el error? ¿Cómo te relacionáis con...? He hablado con muchos invitados acerca del error y es interesante la percepción que tienen cada uno acerca del error o de las cosas que a veces no funcionan o de lo que se convierte en una dificultad. ¿Cómo te relacionáis con el error? Como que antiguamente, y era mucho más así, me culpabilizaba y me autojuzgaba y por lo tanto juzgaba mi entorno muchísimo hasta por el error involuntario. O sea, era muy
como crítico y autocrítico, mucho. Ahora la vida y los cachamales y los tropezones que uno se va pegando y las levantadas sirven para precisamente darse cuenta que eso no funciona mucho y que al contrario, la única, digamos, manera o una de las maneras precisamente para vivir mejor, porque de eso se trata finalmente, es hacerse amigo del error y aceptarlo como parte del proceso y como parte de un aprendizaje para la vida completa. Un error que puede ser muy pequeño puede estar mostrándote en el fondo y encerrar una simbología enorme detrás de eso. Yo creo que esa sensibilidad detrás hay que mantenerla siempre, ese ojo, ¿no? Esa atención a esos pequeños, entre comillas, detalles que finalmente no lo son. Y que nos hacen crecer y que quizás el error a veces está en pensar que hay un error cuando en realidad no hay un error. Claro. ¿Entiendes? Como también depende absolutamente del motor con el cual tú te relaciones en la vida. Quizás sí. Algo que podría haber sido leído como un error en un momento, finalmente es leído como una cosa necesaria para poder haber aprendido y haber podido evolucionar tú, pero también haces evolucionar a tu entorno, sin querer. Claro. O tú aprendes de un error ajeno y tú eres parte de esa red, tú no eres solo, tú eres parte de una red incluso a pesar de ti mismo. Absolutamente, me parece, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo he observado, bueno, nosotros nos conocemos muchos años, Ismael, y hay mucho cariño entre medio. Es verdad. Mucha cerveza, mucho asado. y para mí ha sido muy interesante de alguna manera también ser testigo del crecimiento artístico tuyo, que ha sido muy intenso, muy profundo, y de la significancia que toma tu presencia en los proyectos. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, verte en los Quilas con esa prestancia, esa presencia y porque de alguna manera, ¿por qué voy a esto? Porque observo mucho desde fuera que en tu trabajo, desde el punto de vista de la música, de lo que tú haces, tú buscas también eres riguroso en buscar el error tal vez en la afinación, en el sonido, en la cosa, que de alguna manera, obviamente, que lo que empuje es un resultado mayor, ¿me entendí? Sí. Y tener ese potencial, de alguna manera, o ese espacio ganado para sentirse que uno está validado para reconocer estas cosas. Me imagino que ha sido un proceso largo también para ti, ha sido un descubrimiento, de alguna manera asumir direcciones, asumir directrices en el trabajo musical que te permiten eso, que te permiten estar lidiando continuamente con el error. Bueno, gracias. Sí, tienes mucha razón y es importante, y vuelvo a lo que estás diciendo y juntándome con lo que estáis mencionando, ¿no? Como no perder de vista el objetivo grande, ¿no? Como no perderse en el detalle, sino que hacer el barrido de los detalles, pero no pero sabiendo poner en perspectiva esos detalles de manera a saber que lo que se está jugando depende también de un factor tiempo, de un factor historia, de un factor circunstancia, de un factor tiempo. Me refiero a la necesidad de sacar las cosas en un cierto timing también. Quizás esos detalles no cuenten tanto precisamente porque el timing en el que se necesitan nacer las cosas son importantes, y si no empiezan a someterse a un sufrimiento fetal, ¿no? Como estar encerrados como en la perfección de la concepción y no realizarlo nunca, y esa es la gran
es la gran palabra, la realización, es tirarse a la piscina con lo que traigo puesto, con la mayor autenticidad también posible, porque si no se pierde ¿qué? Frescura, se pierde espontaneidad, pierde lo que tú conoces muy bien dentro del teatro y sobre todo en el humor, el tiempo exacto para poder provocar esa carcajada y esa comicidad en el otro, ¿no? Claro. Se habla María, hay que despedirla. Ah, ya. Chao, María. Chao, que eso se despida como corresponde, que parezca ahí. Chao, María. Ahí la vi. Chao, María, linda. Qué bonito. ¿Viste que somos una familia en el fondo? Es maravilloso. ¿Te quiere decirle cosas personales? Ya. Puedes silenciar si quieres decirle algo personal. Lo gestualicé. Ah, ya, perfecto. Se lo dijiste en francés. Oye, Ismael Odó, hay un Ismael, es bonito porque hay mucho, de alguna manera uno representa muchas personas por diferentes labores, ahí con la María en la casa, en la labor del padre, en la labor artística, y hay un Ismael que yo conozco que es bien tosudo, que bien... ¿Cómo lidia el Ismael tosudo, el que quiere conseguir algo y se pone porfiado, con el Ismael que tiene que transar y dejar decir ya, escuchar y dejar también, soltar, como tú decías? Yo creo que, no sé, tú eres testigo. O la tosudez ya se ha perdido un poquito, ¿crees tú o no? ¿O es parte un poco de la esencia? Es parte mío, por supuesto, pero yo siento que he aprendido, porque sé escuchar, pero el problema no es no saber escuchar. El problema, digamos, y ese rasgo, esa porfía, es como escuchar demasiado la intuición propia y no saber confiar en una intuición ajena o en la observación simplemente objetiva de los elementos que hacen que no forzosamente como tú te estás planteando las cosas es lo correcto, sino que lo correcto está hay distintas posibilidades y no cerrarse a esa posibilidad es importante y no no olvidarte, y eso es una cosa importante en los proyectos, en la creación y en los proyectos creativos, en el orden de la... Lo siento, pero eso es como fundamental, ¿no? Como, claro. No puedo porfiar si es que finalmente yo no tengo la sartén por el mango. Yo puedo proponer, pero mi limitación, y yo tengo que aceptar para no pasarlo mal. Bueno, las cosas son de una determinada manera y mi opinión o mi punto de vista y la opinión que tengo sobre mi propia propuesta tiene la limitación de que si no es aceptada, pues bien, no importa, da lo mismo. Claro. La gente no lo sabe, pero yo voy a hacer una confesión acá, Ismael, permíteme. Nosotros hicimos un montaje juntos y fue maravilloso, La violación de Lucrecia. Ismael fue el compositor musical, y ahí yo estuve lidiando con varios tosudos, entre la Helen Cáceres, que es mi mujer Helen Cáceres, Eyal Meyer estaba la Carla Echeverría y estaba Ismael Odó. Y era, pero ¿sabes qué? Yo encuentro muy interesante eso, porque a partir de ese proceso... Te falta alguien, y te falta Javier Soro, que en el Javier fondo, Soro, que también era parte aportó algo muy importante en cuanto claro, en cuanto a la necesidad de no salirse de lo que el autor, vamos a decir aquí William Shakespeare, está diciendo, y el contexto histórico en el que se está escribiendo la obra, que tenía que ser respetado. Entonces, claro. Sí, fuimos varios tosudos. Pero una tosudez maravillosa a la hora de crear. Eso es lo que yo siempre lo he defendido. Yo creo en las personas tosudas cuando
cuando lo que hacen es, de alguna manera, poner énfasis en la convicción, poner énfasis en la creencia, en lo que uno cree y defenderlo ante el grupo, ante el compañero, ante todos, y de alguna manera eso es un aprendizaje gigantesco. Sí. Yo de ahí, ¿te acordás que acuñé un concepto que para mí ya me ha servido para toda la vida, que le llamé yo confrontación creativa, que tiene que ver con el acto de sentir que no hay que temer, y esto no estamos haciendo enseñanza a nadie, en escuela a nadie, pero no hay que temerle a la confrontación en el ámbito creativo, no hay que temerle al proceso de roce en el ámbito creativo, porque a la larga permite que aparezcan cosas que de otra manera no podrían aparecer. Exacto, absolutamente. Pero hay que tener también esa capacidad de unificar también, y es en ese sentido, y dentro de la obra y dentro de las distintas obras que has dirigido tú, la capacidad de poder recoger las distintas sensibilidades, a pesar de, como decía nuestro maestro Ernesto Malbrán, tener una voluntad obstinada y obedecer. Claro. Obstinada, pero no en desmedro de las distintas, de los distintos brazos, los distintos cuerpos que levantan esa voluntad obstinada con la identidad particular de cada uno de esos cuerpos, ¿no? Y de esas voluntades obstinadas que se juntan en una. Y ahí es donde efectivamente siempre los procesos creativos no están ajenos a los roces que no tienen que ver, a mi modo de ver, con la afirmación de un ego, sino que tienen que ver la mejor, o sea, como buscar la mejor, la interpretación propia del objeto al que necesitamos descubrir todos, ¿no? Y desde su propio oficio. Y eso es lo maravilloso. Y creo que ¿a qué te dedicáis? A crear, imagínate, o sea, Claro. Vivimos, creo que, una de las pegas más felices, porque el resultado no es una meta impuesta, sino que es el cumplimiento de un sueño que tiene que ver con decir cosas, con articular algo, con lograr plantearse como un espejo para los espectadores. Más allá... Disculpa, y bajo el criterio ese de plantear cosas, de decir cosas, de alguna manera pararnos frente a la vida, desde un lugar que tiene que ver con una posición muy clara. Digamos, el trabajo con Quilapayún para ti ha sido esencial, ¿no? Por varias razones. Es un trabajo que tiene que ver con, yo no sé si es dicho de la mejor forma, tú me tienes que ahí corroborar o corregir, pero me parece muy interesante eso de tomar un testimonio que traía tu viejo, el Willy, y hacerlo suyo. Porque cuando uno toma el testimonio de alguien, de alguna manera también toma la energía de ese otro, ¿cachai? Y la hace, pero a algún punto también tiene que llegar ese momento en que tenés que liberarte de esa energía para hacerla tuya y para convertirla en tu energía. Exacto. No sé si ¿qué significa para ti ser parte de Quilapayún y desde ese punto de vista? Bueno, Quilapayún son muchas cosas, ¿no? Es una historia que no podría decir familiar, pero sí es como parte de la tarjeta madre que uno no elige, y que se convierte en una definición. Quizás el sentido, el compromiso que existía durante mi propia infancia, que yo observaba en mi papá y sus compañeros con el proyecto, levantado absolutamente colectivamente y con un nivel de, como repito, de compromiso y de representación de ese proyecto, yo creo que nos contagió a todos, más allá de nuestra voluntad, digo, a todos les hijes, ¿no? Como los hijos, hijas, como siendo testigos, pero también de cierta forma
sintiéndose absolutamente bañado por esa historia y por esa manera de relacionarse con el mundo, que tiene que ver con el canto, con la canción, con, con Víctor Jara, con exilio, pertenencia, con el ser identificado tanto en Chile tanto a Chile como a Francia, o en la búsqueda permanente de un país que en el fondo alberga un sueño, que es un sueño colectivo. Creo que esas cosas fueron las que nos muchísimos definieron, y paralelamente a nuestros gustos, nuestras búsquedas más personales, nuestras necesidades, en fin, todo eso, pero digamos, ese contexto nos bañó absolutamente a todos y de cierta manera nos formó. Y, y, y bueno, y otra cosa que fue como la confirmación de esa formación fue quizás paradojalmente el asesinato de mi padre, porque ese nivel de injusticia vivida, ¿no? Acentúa entonces que, bueno, yo estoy en lo correcto, porque todo esto que acabo de vivir finalmente se está confirmando en una experiencia personal, familiar, de una intensidad que va a generar me va a generar una transformación absoluta de aquí a los próximos, hasta, no sé, 30 años, 40 años, o sea, eso me va a definir. Y es la razón por la cual empecé a formarme y a tomarme las cosas de esa manera también, como a convertirme en una persona bastante implacable con respecto de cosas que pueden ser muy rápidas y fáciles de solucionar, y convertirme en esta persona porfiada. Quizás ya lo era, pero quizás esos rasgos se acentuaron precisamente por esa necesidad y esa urgencia que abracé en el teatro, y que se pudo, y que encontró también un lugar para articularse en La Mancha, por ejemplo, en los 2 años pasados formándome en La Mancha, y luego trabajando con La Mancha, y luego con el Teatro del Silencio, que son 2 instituciones, 2 escuelas enormes, y en las que la necesidad de articular esa urgencia que tiene que ver con la subsistencia en el teatro, y que es muy anterior al golpe de Estado, y que tiene que ver con cosas con la existencia del hombre y del ser humano. Son lo que me dio cierta base para luego, bueno, ¿qué hago ahora, no? Claro. Y Me también parece. y aceptar los desafíos que te lanza la vida, como fue la invitación a participar en Quilapayún en el año 2003. Desde el año 2003 soy parte de ese proyecto, pero claro, con esta necesidad, ¿no? Y también esta escuela, esta vivencia absolutamente personal de ver a los viejos en su mejor época, planteando espectáculos año tras año, y no solamente un concierto, sino que con un discurso detrás poético, con planteamientos que no tienen que ver con lo que se dice, sino que también tiene que ver cómo se dicen las cosas, cómo se muestran, cuáles son las ideas y cómo estoy mostrando esas ideas artísticamente, a qué me tengo que acercar, qué es lo que tengo que defender. En fin, todas esas cosas, no me costó mucho entrar en esa rueda, conducida por Eduardo Carrasco, para abrazarla y tratar de aportar desde mi propia sensibilidad, mis propias ideas, o mis ganas, sobre todo. Pues yo creo que en los proyectos, más allá de los talentos, se necesita mucho entusiasmo y energía para lograrlos y para poder contribuir. Claro. Oye, tuve la oportunidad y me siento muy agradecido de ver un montaje tuyo en el GAM dedicado a tu padre. Hace un año. Sí, cierto, ya hace un año ya. Y ahí se cumple una tesis que la gente la relaciona mucho con lo artístico.
que el arte nos permite de alguna manera reencontrarnos, a veces nos permite hacer catarsis, a veces nos permite mirar las cosas desde otro lugar. ¿Qué significó para ti tomar ese desafío? Que aparte de lo plástico, pero era un espectáculo hermoso, un espectáculo muy, muy personal, muy, muy honesto, pero también como espectáculo en sí mismo era muy bello en cuanto a su puesta en escena, los elementos, me acuerdo la pequeña utilería, estos elementos. Había una serie de situaciones que de alguna manera donde el arte entraba a jugarse la vida en una cosa como esa, en un tema que ya tenía que ver con la vida y con la muerte. Entonces, ¿qué significó para ti reencontrarte con tu viejo en esa obra? Era necesario, era una cosa que yo tenía pendiente de contar y contarla desde apoyándome en una materialidad, en las maletas conservadas por mi mamá, en cartas, en algunos videos, en la voz de mi padre contando a lo largo de 15, 17 años de exilio, en el fondo, contando y relatando su vida, nuestras experiencias, los aspectos familiares, los aspectos profesionales, los aspectos existenciales, las dudas, y todo ese, por supuesto que no escuché la cantidad de cassettes que atesoraba mi tía Verónica Odó, actriz, directora también, que conservó ese material y que con el cual ella también hizo un trabajo de memoria y una obra en la que contaba en décimas su propia experiencia como hermana acerca de este hermano asesinado, pero que significó muchas cosas. Y yo hice lo propio por mi lado. Desde mi propia experiencia siendo producto del exilio, como absolutamente, y en el descubrimiento del mundo desde una circunstancia que ya no existe, que es el exilio, ¿no? Pero que me definió y que ha definido una generación completa, ¿no? Desde ese espacio circunstancial, provisorio, pero incierto a la vez, cargado de esperanza, pero a la vez confrontado a la realidad de un país que absolutamente resentido, dolido, herido, y con una sanación que se ha postergado hasta el año pasado, ¿no? Hasta el gran despertar de Chile, con esa sensación de que ya listo, de ahora en adelante las cosas van a cambiar porque el pueblo, la gente se está haciendo cargo de su propio destino. Yo creo que el haber coincidido, haber hecho esa obra en la que relato y cuento un poco desde el nacimiento, mi experiencia con Chile, mi llegada a Chile, el asesinato de mi padre, la evolución que hay detrás de eso, tal como dijiste tú, como en una necesidad artística también de contar, no solamente hacer un relato crudo y sin puesta en perspectiva. La puesta en perspectiva es necesaria, por lo tanto la catarsis no es solamente para mí, la catarsis es de todo, es un espacio en el que finalmente esa puesta en perspectiva ayuda al espectador, mejor de los casos, en las voces, a hacerte las preguntas correctas para seguir avanzando y claro, hacer lo que tienes que hacer, no solamente contigo mismo, sino que con los tuyos, y avanzar. claro. Y no solamente juzgar el objeto, sino que también dejar que ese objeto te penetre, te bañe y te cambie y te transforme y llame y hágate bien en tu conciencia. Eso es lo importante, ¿no? En el estado tanto como en la conciencia. Sí, aquí volvemos a un tema que de alguna manera
se ha conectado con tu vida mucho, tiene que ver el tema de la memoria. Yo Sí. siento, la memoria está muy conectada. La memoria no solamente tiene que ver con toda la historia de los Kila, tiene que ver también con, tú nombraste recién una obra, digamos, fundamental de la música chilena, que es la cantata Santa María de Iquique, que también me gustaría que conversemos de eso, porque se nos viene algo muy importante con eso. Pero yo me acuerdo muy bien porque, y quiero hablarte primero de la otra cantata para que pasemos de una a la otra, porque me interesa mucho eso. La cantata Rock Santa María de Iquique, que en este caso nosotros, en conjunto con los Chancho en Piedra, Quila Jóvenes, Inti Jóvenes, yo siempre he dicho así, Quila Joven, Inti Joven, hicimos una versión, una revisión de la cantata Santa María en versión rockera, y que también es una revisión que tiene que ver con esa necesidad de hacer memoria. Y que voy al tema de que igual se ha metido en tu vida muy fuertemente. Tú me invitaste a ser parte a mí de la cantata rock, y nunca lo voy a olvidar. ¿Por qué surgió esa necesidad de rockear la cantata, de insistir? Porque para mucha gente, tal vez visto de afuera, a veces resultamos un poco pedantes en la insistencia de la memoria. Recién hablábamos de Pato Guzmán hizo La memoria obstinada, y es interesante el concepto de memoria obstinada, porque en el fondo debería ser eso la memoria, persistir, porque hay cosas que no se tienen que olvidar. Entonces, pero bajo ese criterio, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti la cantata rock? ¿Qué significa para ti el tema de la memoria? Es súper interesante lo que estás planteando y tienes razón. Es un leitmotiv la memoria, regresa, ¿no? Es parte de, y es que la memoria es como una... Es como... es un valor que no puede ejercerse si no existe presente, ¿no? Y no puede ejercerse si uno quiere construir un mañana, ¿no? Creo que es necesario y es fundamental tener una conciencia plena de esa memoria, porque es gracias a ella que existe un modelo, ¿no? Y es un modelo, claro, de revisión para saber dónde y cómo. Es como un libro, ¿no? Es como ahí donde, o como una película donde dice, esto se logró de esta manera porque, mira, se conjugan estos elementos, quizás tengo que apelar a aquello, ¿no? Es como, está lo mejor en la memoria, ¿no? Porque además tienes la posibilidad en el acto de la revisión, desde el presente, poder hacer ese ejercicio, porque puede que esa memoria existe, pero es el ojo tuyo el que también determina cuál es el lugar que va a tener esa memoria y cuál va a ser la importancia de esa memoria para redefinir el presente y para proyectarte en un devenir, ¿ya? Y lo hablo en términos personales tanto como en términos artísticos, ¿no? Te hago una mención, mira, Jorge Luis Borges decía algo bien interesante con respecto a memoria, que tal vez se junta con el concepto de que planteó Pato Guzmán de la memoria obstinada, que más que la memoria sea obstinada, que la memoria debería ser obstinada. ¿Por qué? Porque según Borges, cuando nosotros recordamos, cuando uno recuerda, no recuerda el hecho en sí mismo, no, sino lo que uno recuerda es la última vez que lo recordó. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bajo ese concepto, él plantea de que tenemos que ser muy obstinados a la hora de recordar y muy conscientes a la hora de recordar para no perder la esencia, ¿me entendés? Sí. Para que la esencia, la motivación esencial que generó el acto o el acto que uno tiene que recordar no se pierda en esas pasadas que uno hace, ¿me entendés? Sí, absolutamente. Entonces, esa distancia es necesaria para no perderse, porque como decía, vuelvo al Malbrana, en esa misma película dice, hay una trampa
en ese ir y venir, dice, ¿no? En ese ir y venir hacia el pasado, y es de quedarse atrapado en los espejos de la memoria y empezar a sobajear esos espejos de la memoria, como si todo estuviera solamente toda la información estuviera contenida ahí, la información, el afecto, y por razones quizás enfermas que uno tiene que relacionarse consigo mismo, ¿no? Como de quedarse atrapado en la jaula del recuerdo. Creo que la memoria y la memoria obstinada es todo menos eso, es todo lo contrario, es precisamente es la consulta para saber cómo y es el modelo. Luego ahí después tú verás cómo hace, de acuerdo a tu circunstancia, a tu presente, pero también es el modo es saber cómo, desde dónde recrear. Sin la partitura de Luis Advis en la mano, no existe ninguna cantata rock, ninguna otra versión. Claro. Ahí está la memoria. Claro. Ahí está la No, memoria. Entonces, acá en el caso de la cantata hay dos elementos que juegan muy bien. Uno, no podemos ir a Luis Advis, podemos ir a 50 años atrás, ¿cierto? Cuando se origina la cantata, pero a la vez vamos también a 1907. El acto nos lleva, la palabra nos lleva a 1907. Entonces, ese salto temporal es bien interesante porque la memoria está jugando y cada vez más obstinada también desde ese punto de vista. ¿Me entendí? Es interesante, yo siento lo que pasa ahí. Que por un lado recordemos a los Kila con Luis Advis y después recordemos una matanza sangrienta y la evoquemos y hagamos un esfuerzo por traerla y hacerla patente para la gente, ¿cachai? Y la razón por la cual existe esa cantata Santa María. Claro. Finalmente. Por ese viento, por esa ignominia. Ahora se me fue lo que quería decir porque entramos en el objeto del objeto, pero bacán. Claro. Maravilloso. Bueno, entonces, pero oye, y ahora se le viene antes que se nos vaya el tiempo, que si se nos va el tiempo sería un fracaso absoluto esta entrevista. Si no contamos lo que a mí me encanta conversar contigo, bueno, por eso me voy a embolar, disculpa. Sí. Ya, vamos. Vamos a los hechos. Se va a hacer una nueva versión de la cantata Santa María de Iquique. Ya sé, es que hay alguna cosa que no te contesté. ¿Por qué? Ya, perfecto. ¿Por qué rockearla? ¿Por qué? Ahí, mira, ahí surge una ventana hacia nuestros compañeros Pablo y La Vaca y Camilo Salinas, de Colectivo Cantata Rock, porque fueron ellos los que empezaron a cocinar juntos esta idea, también a partir de una experiencia, de un encuentro que tuvimos Chancho en Piedra con Quilapayún, ¿no? De un primer encuentro precisamente para la conmemoración de los 30 años de la muerte de Salvador Allende en el Estadio Nacional, en una experiencia en la que fueron ellos los primeros en buscar esa colaboración, ¿no? Chancho en Piedra con Quilapayún cantando La Muralla. Entonces, y al año siguiente, el Canto Negro en los conciertos música por memoria, íntimas Quila. Entonces, el paso siguiente era armar algo más ambicioso en la idea de la conmemoración de los 100 años de la matanza de Santa María de Iquique el año 2007, pero adoptando un sonido que nos acercara a otra generación. Y ese fue el punto de partida. Ahora, lo que iba a decir delante, juntándolo con lo que estoy mencionando ahora, que tiene que ver con esa necesidad absolutamente espontánea de la memoria de nuestros compañeros, se junta con y que nos llaman y que se empieza a formar esta sinergia y en la que finalmente yo pienso en ti
como relator de la cantata y pensando como una voz contemporánea al teatro, y que contuviera también una experiencia colectiva y que tuviera una necesidad también y un entendimiento, un trabajo mancomunado. Y ahora me junto con lo que iba a mencionar, con la comprensión del tono de la cantata y de las razones profundas por las cuales es necesario seguir contando esta historia. Maravilloso, maravilloso, me parece súper bien. Más quiero contarle a la gente que nuestra cantata, versión rockera, está en Spotify, pues si la quieren escuchar, chiquillos, chiquilles, está realmente ahí en Spotify completa, la pueden escuchar todo el día, toda la noche, cuando quieran. Y obviamente que también está la cantata Los Kila en Spotify, en todo lo que es redes sociales y todo eso. Y ahora se hizo una nueva revisión donde las voces femeninas adquieren un valor esencial, y es una experiencia bien bonita que la estamos realizando. Digo, la estamos realizando porque también por esas cosas de la vida también soy parte de eso. Y ¿qué significa para Los Kila hacer esta revisión con un grupo de cantantes chilenas? Es que hay que recordar que la cantata Santa María cumple 50 años, ¿ya? También. Y en un contexto de pandemia nos fuimos para adentro todos, ¿no? Como surge la necesidad de revisar que entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos salir a cantar, ¿qué podemos hacer? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las posibilidades que nos permite esta entre comillas nueva realidad? O las distintas etapas que tiene esta nueva realidad. Y al calor, vamos a decir, de esa reflexión, surge la idea. Y a partir también escuchando que esta nueva realidad no es solamente una nueva realidad sanitaria, sino una realidad social. Y esa nueva realidad social no puede abstraerse del codazo y el manotazo y el abrazo al mismo tiempo que está teniendo la voz de la mujer en este momento, que ya no se concentra en un día, el 8M, el 8, claro. por lo tanto celebran las mujeres, salen las, entre comillas, minas. No se trata de eso, se trata de la revisión absoluta del lugar que tiene la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso era es el pañuelo que el Quilapayún recogió. Y claro, que recogió no en una canción, sino que en la conmemoración de los 50 años de Cantata Santa María de Iquique, escrita para el Quilapayún, voces todas masculinas, y bueno, y adaptarse. Después, bueno, ahí vino, bueno, cuánto tiempo tenemos, qué es lo que podemos hacer, a quién podemos llamar, y también cómo logramos hacer esto entre todos, finalmente, entre todos y todas. Y creo que hemos llegado a un resultado que la gente va a estar realmente impactada. Realmente, claro, es de un gran impacto esta versión que estamos haciendo. Y esperamos, ¿cierto, Pato?, poder llevar esto en vivo y hacerlo en vivo, porque... Sí, sería maravilloso. Porque lo necesitamos, realmente. Sí, es verdad. Le contamos a la gente que la cantata Santa María de Iquique, la cantata popular, como decía Luis Artis, Vamos, Mujer, se presenta el 12 y se agregó una nueva función, el 13, 12 y 13 de diciembre. Ahora las entradas están en punto ticket, pero dentro de punto ticket uno tiene que entrar a punto play, ¿cierto? ¿Así es? Creo que sí. Sí, es una sub, dentro de uno entra a punto ticket y punto ticket pasa a punto play y ahí están las entradas para ver la cantata 12 y 13 de diciembre. Chiquillos, están todos invitados, está realmente
Muy, muy interesante lo que se está haciendo. Te voy a contar algo, Ismael. Estoy haciendo una entrevista aquí afuera de TVN, porque precisamente estoy en la sala de edición. ¿Viste? Qué entretenido. En la dependencia de TVN estoy haciendo la entrevista mientras Vicente sigue editando, que está haciendo un trabajo maravilloso, Vicente Sabatini, con el editor, y ahora yo me vuelvo a la sala de edición. Así es, estamos trabajando para ti. Maravilloso. Sí, obviamente que menciona aparte, también está lo de Alfredo Castro, que está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, y es una cantata bien fresca, una cantata bien distinta, una cantata que está hecha, yo diría, con harto amor, con harto cariño de todo el equipo que se hizo, así que todo el mundo está invitado el 12 y 13, no se la pueden perder. Maravilloso, yo creo que la gente va a estar realmente muy, muy, muy feliz y sorprendida, porque como dices tú, hay una carga emotiva para cada una de las invitadas, y también para Alfredo. La cantata, cada uno tiene una historia personal con esa obra. Entonces, esa carga personal está absolutamente puesta de manifiesto en cada una de las interpretaciones de estas artistas. Y con una sensibilidad, una proyección, una fuerza y un cuidado realmente, no sé si inesperado, pero en todo caso que nosotros, como que Quilapayún agradece absolutamente, y del cual nos hacemos muy también sensibles y solidarios. Es una retroalimentación energética increíble. Ahora es propio como de los Quila, y siempre lo hemos sentido yo, que es un grupo bastante abierto a probar, a innovar, a arriesgar. Y eso de alguna manera es una cosa que yo he descubierto en la medida que yo he ido trabajando con ustedes, y es un grupo bien particular dentro de la escena musical chilena. Yo no conozco otro grupo, digamos, con el historial que tiene Quilapayún, con ese nivel de versatilidad que tiene para ir reinventándose, y de ir de alguna manera escuchando, no solamente escuchándose a sí mismo, sino escuchando el entorno, escuchando lo que está pasando, y desde ahí pararse frente a la música. Es que yo creo que tener a un director que es filósofo, yo creo que pesa mucho. En el mejor de los sentidos, ¿no? Como creo que ahí hay una razón profunda por la cual también las características, vamos a decir, editoriales son las que son y funcionan como funcionan, y nosotros seguimos también y aportamos en ese sentido. Yo creo que no existe, es como el arrojo y el cuidado, ¿no? Adentro y afuera, ¿no? Estar adentro. Porque, o sea, disculpa, bajo ese criterio, igual no deja de sorprender, por ejemplo, que es como que realmente, y te lo digo que me pasó con mi hijo y con sus compañeros, con sus amigos jóvenes, Quilapayún con Pablo Chile, que mi hijo escucha a Pablo Chile. Entonces, para ellos fue como sorprendente e impactante, y muchos cabros jóvenes entraron en el mundo de Quilapayún a partir de ahí, de esa puerta de entrada. Claro. Y que un grupo haga eso me parece súper interesante. Lo es. Yo creo que no hay límites. Yo creo que lo menos que se puede hacer es ponerse límite y dejar al juez encerrado, como no invitarlo a ninguna de las acciones, como que tener claro cuál es el rayado de la cancha, pero al juez dejarlo afuera.
Yo creo que esa es la distinción, como saber cuál es el marco dentro del cual estamos jugando, pero el juez, chao. Cosa que se pueda y contemos con toda la libertad de hacer lo que nosotros necesitamos hacer y decir lo que necesitamos decir y encontrar la manera más apropiada para contar aquello. Claro. Y tú, Ismael, tú tienes también una carrera personal como cantautor. ¿Qué se viene para ti 2021 pensando? Imaginemos que el 2020 se acaba. Uh-huh. Imaginemos que se acaba en algún momento este año y parte el 2021. No, ya estoy embalado, ya estoy creando un tercer disco. Porque ya, bacán. el disco en relación a mi padre y en el que hice versiones de canciones retomadas de los cassettes, zambas argentinas que cantaba y yo sumándome a él. Hicimos todo un trabajo enorme de sonido junto con Jorge Fortune, Raúl Céspedes, Danilo Donoso, Ángel Acuña y Fede Faure, pero todo también un trabajo como de cuidado de producción súper bello y donde se mezcla lo que hablamos de la memoria, ¿no? Estar desde el presente, dirigirse al pasado y encontrar una especie como de diálogo sonoro. Eso es lo que hicimos, pero eso no es un disco mío. Eso es como un apéndice, ¿no? Es como un asterisco. Claro. El tercer disco mío ya viene en camino, ya estoy preparando algo y que va a estar muy recontra bueno y que espero a principios de enero lanzar con... ahora ya, falta poco. Sí, con bombo y platillo, no el disco completo, sino que ya el primer single de este proyecto que pretendo lanzar el próximo año 2021 con o sin público, pero lanzar ya con todas las ganas, el entusiasmo, el amor, la felicidad, la entrega, toda la vitalidad. Maravilloso. Y hay que encontrar los recovecos, yo siento, humanos y artísticos para conciliar la creatividad con el ser papá, Así con el ser hombre, con el ser amigo, con todo eso. Es una tarea ardua. A mí me cuesta, no es fácil. Yo creo que Entonces, a todos nos cuesta. Es difícil. Nos cuesta, sí. A lo mejor, como que algunas veces, como que el acto de estar arriba de la pelota o estar en un proceso creativo tiende a ratos a poner cierto... es como los caballos, que uno se pone unas cositas aquí a los lados y ¡pah! Sí. Y tiene que encontrar la manera de hacer esto. Sí. Para ver. Mira, qué increíble, porque esto me permite volver a una persona que tú evocaste al principio. Evocaste a Malbrán, yo te voy a evocar al Esto. Chuta, ¿no? al viejo, Al viejito. mozo, lindo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Maravillosa frase para decirnos a nosotros cuando estábamos estudiando: sean artistas, sean, pero también sean personas, también sean padres, también sean amigos, también sean gente, y se mandaba un speech increíble que yo no tengo ni la interesa ni el espíritu para poder reproducirlo, porque el viejo era único. Sí, así es. Así que maravilloso. Así que Ismael Odó, ya te entro a agradecer. ¿Viste? Me acaba de decir New Boys. Que vaya cerrando. Y vaya cerrando. Él me dice, siempre me está ahí, vaya cerrando. Oye, chiquillos, les recuerdo, estamos con PF en Radio Z desde mañana hasta el 24 de diciembre, desde hoy día 9 hasta el 24 de diciembre, Navidad en PF Asturril. Los invitamos a ver el ring navideño con música. Hay 3 premios de un mes de productos PF. Así que, chiquillos, con el hashtag Navidad PF en Radio Z.
Y hay condiciones, sí, compañeros, ¿cierto, Rodrigo? Hay que seguir a @Rodrigo de Radio, @Radio Z, _.cl, @PF de Alimentos, @receta del abuelo, con el hashtag PF en Radio Z. Estamos hoy día. Y también saludamos también a Acer, que nos ha acompañado, Acer Nitro 5. Ahí para que con toda la energía de Acer, en el trabajo, en el hogar, Acer siempre acompañando. Estamos despidiendo a un gran amigo, Ismael Odó. Una vez más, gracias. Gracias. Se hace muy corto conversar contigo. Sí, siempre, bueno. toda la vida. Pero hemos hablado de la memoria, hemos hablado de la cantata. Sí. De pasada, nombramos a los chicos, a los grandes amigos de los Chancho Piedra, que los queremos mucho, el colectivo Cantata Rock. Así que, y hemos hablado de crear Así es. también. Hay un amigo, Ojalá sigamos por mucho tiempo en esto. hay un cómplice también que es necesario nombrar y es Martín Erazo, sin el cual no hubiese podido ser Por capaz de supuesto. lo que articulé en la obra que tuviste, que se llama Willy Odó, el exilio en la voz. Ese empuje, esa visión, esa claridad, esa necesidad también de ordenar y de recrear, la compartimos con Martín Erazo. Martín Erazo, un gran amigo. La gente va a pensar, puta, estos buenos son todos amigos. Es así, somos todos amigos, porque todos nos queremos. Así que un abrazo grande a todos, estamos terminando. Esto ha sido Qué bueno verse, porque en la vida nada mejor que verse. Grande. Nos vemos. Pato, Chao. sonoro. Ismael, te quiero. Yo también a ti, muchas gracias. Hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana, días donde el tiempo se convierte, días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino que tomes para llegar a tiempo, lo importante es saber dónde quieres llegar. Nuevo Acer Swift 5 con Windows 10, un notebook ultra delgado con la más alta performance para que lo lleves donde tus negocios te llevan. ¡Ay, la Navidad! Ese momento en que un pequeño deseo se puede hacer realidad. La guitarra soñada, el ansiado teclado, esa batería que siempre falta en la banda. En Audio Música nos invadió el espíritu